El CKP sin misterios, la señal que lo controla todo. No vuelvas a adivinar las fallas del sensor CKP, identifícalas, contrólalas y entiéndelas desde cero. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a este entrenamiento profesional sobre diagnóstico avanzado de sensores CKP. Mi nombre es Víctor Buenaventura y a la fecha tengo aproximadamente 25 años de trayectoria en diagnóstico avanzado. Pero más adelante hablaremos sobre eso. ¿De qué se trata este entrenamiento? Queremos compartir con ustedes información que a mí en lo personal y a otros colegas del sector automotriz nos ha servido para hacer diagnósticos avanzados de muy alto nivel. ¿Y por qué se trata, de eso este entrenamiento? Hace muchos años yo tenía dificultades a la hora de hacer diagnósticos. ¿Cómo así? A pesar de que contaba con herramientas de alto nivel como escáner, osciloscopios, en ocasiones no sabía interpretar esa información. Entonces colocaba el escáner, leía un código de falla, cambiaba ese sensor, pero la falla persistía. Entonces, si no conocemos el lenguaje de comunicación entre el sensor y la computadora, difícilmente vamos a poder solucionar algunas fallas. No sé si les ha pasado, pero a mí me sucedía. Entonces cambiaba un sensor, la falla persistía, el cliente se incomodaba y al final del ejercicio no lograba resolverla, hasta que llegó un punto de quiebre que cambió mi carrera para toda la vida. Me enfrenté a un caso que me tomó exactamente 15 días solucionar. Más bien, 15 días estuvo el vehículo en el taller sin la solución. Cuando logré documentarme correctamente, logré solucionarlo en un solo día. Pero eso nos trajo muchas consecuencias, tanto para el cliente, como para la empresa, como para mí. Porque en ese momento ese vehículo era de trabajo, era de servicio público, y el cliente acarreó a la empresa unos temas de brazos caídos por estar inoperativo el vehículo. Eso fue un estrés total, tanto para el cliente como para mí, como para la empresa. Y eso en ocasiones se vuelve algo cotidiano en el taller. Este entrenamiento se trata de darles información para reducir al máximo posible ese tipo de situaciones. Y lo hago porque a mí me pasaba. Después de que empecé a implementar un método de diagnóstico, esos tiempos se empezaron a reducir, empecé a trabajar con más fluidez y obviamente ¿en qué se traduce esto? La facturación por cada servicio empezó a cambiar porque ya me empezaron a catalogar como una persona de alto conocimiento. Entonces ya no seguía cobrando lo mismo por hacer ese tipo de diagnósticos. Y eso es lo que queremos, muchachos, que hagan ustedes. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero a la hora de facturar o de monetizar ese conocimiento se vuelve un poco borroso. Entonces vamos a hablar de un aspecto técnico para que ese conocimiento que ustedes tienen se eleve y asimismo eso se vea reflejado en la forma en la que ustedes monetizan ese conocimiento. ¿Y eso en dónde se monetiza? Al momento de mostrarle la facturación al cliente. Entonces, si ustedes hacen un diagnóstico de alto valor, de forma eficiente y con resultados visibles, muchachos, eso tiene que empezarse a ver reflejado en el bolsillo. Entonces, en ese momento, lo que vamos a hacer es a mostrarles de una forma diferente cómo diagnosticar el sensor CKP. Posiblemente algunos de ustedes ya tengan información y eso es muy válido porque de eso se trata, pero en ocasiones cuando hablamos de la señal análoga o la señal digital, solamente nos quedamos en cómo es la forma de esa onda. En esta clase, en la clase número uno, te vamos a enseñar al detalle cómo es una señal análoga, cómo es una señal digital, porque las vamos a crear desde cero. Vamos a simular esas señales con la ayuda de electrónica muy básica para que vean cómo se construye una señal desde cero y las diferencias entre la una y la otra. ¿Y por qué esto? Porque la computadora interpreta señales. Y si ustedes tienen un sensor y tienen una computadora y hay una falla en la comunicación entre esos dos elementos, muchachos, pueden tener un vehículo que no enciende a pesar de que dé arranque, a pesar de que tenga batería, a pesar de que el sensor y la computadora estén en óptimas condiciones, pero no van a saber en dónde está la falla. Entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos en la clase número uno, en el mensaje entre el sensor y la computadora.
En la clase número 2 vamos a utilizar una placa de Arduino, que es una electrónica programable, y nos vamos a apoyar de la inteligencia artificial para generar un código con el cual ustedes van a ver cómo simulamos las señales. Y de esta forma vamos a utilizar herramientas como multímetros, puntas lógicas digitales y osciloscopios para saber cómo la computadora las interpreta. Ya teniendo ese conocimiento, vamos a ver un caso de funcionamiento real en banco de trabajo. También tenemos unas prácticas en vehículos reales para que vean cómo es ese lenguaje de comunicación y cómo, si sabemos dominar esa información, vamos a hacer diagnósticos de forma ágil, eficiente y sobre todo rentable, muchachos. Que se nos quite el estrés, la preocupación de no saber si la falla está bien solucionada y que al momento de entregar el vehículo sigue presentándose. Muchachos, por mucho tiempo me pasó que solucionaba una falla aparentemente cambiando el repuesto, pero la falla persistía, el cliente se incomodaba, en ocasiones no podía generar la facturación, se iban con el vehículo en grúa para otro taller y en ese otro taller lo solucionaban. Y a mí eso me dejó con muchas inquietudes. Eso es lo que nos trae el día de hoy a estar dando este entrenamiento. Entonces los invitamos a que nos acompañen durante estas 3 clases porque el antes y el después de este entrenamiento lo van a sentir ustedes porque van a poder ponerlo en práctica inmediatamente para ver si esta información le escala o aplica para el día a día a la hora de hacer diagnósticos de alto nivel. Entonces, los invitamos a que nos acompañen y en este momento vamos a seguir con el análisis de una señal sinusoidal al detalle. Si comprenden esa información correctamente y como debe ser, muchachos, el diagnóstico de aquí en adelante va a ser mucho más fluido para ustedes. Así que entremos en materia. Bueno, muchachos, como lo mencioné anteriormente, quiero comenzar siendo sincero con ustedes. Yo también pasé dificultades trabajando sin bases sólidas. Adivinaba, cambiaba sensores por descarte, confiaba 100% en lo que decían los equipos de diagnóstico sin saber interpretarlos correctamente y más de una vez perdí tiempo, dinero y clientes por no saber realmente lo que estaba pasando dentro del sistema de inyección electrónica. Pero un día me di cuenta de algo. Las herramientas no diagnostican, solo nos informan. Y si no sabemos interpretar esa información, entonces seguimos en el mismo círculo. Probar, cambiar piezas y cruzar los dedos para que las reparaciones funcionen. Y la mayoría de las veces no sucede. Fue en ese punto donde tomé la decisión que cambió mi carrera. Aprender cómo funcionan las computadoras o los módulos, cómo se generan las señales y cómo diagnosticar a nivel experto. Actualmente comparto esa información, entreno técnicos y ayudo a talleres a dejar de adivinar para comenzar a diagnosticar con lógica, con método. Esta clase es el primer paso para que tú también puedas hacerlo. Y hoy vamos a mostrar por qué el 80% de las fallas electrónicas no se diagnostican correctamente. Además, cuál es el origen de todo diagnóstico profesional. Vamos a conocer el lenguaje que utilizan las computadoras para comunicarse con los sensores y eso va a ser esencial para dominar el diagnóstico de este componente. Mañana vamos a ir directo al CKP, entonces hoy enfoquémonos en lo que son las señales, así que entremos en materia. Imaginen que el motor tiene un narrador que va informando en tiempo real cómo va girando el cigüeñal. Ese narrador es el sensor CKP, solo que a veces habla suavecito y de forma continua, modo análogo, y otras veces habla en clave Morse, modo digital. La calidad de ese mensaje es importante para que la computadora haga los cálculos necesarios y ese motor trabaje bien. Si hay fallas en el mensaje, se verán reflejadas en el funcionamiento del motor. Bueno, comencemos con lo básico. Para diagnosticar eficientemente un CKP, vamos a conocer en detalle el lenguaje de comunicación que ellos utilizan. Así, al analizarlos, vamos a saber si están entregando la información correcta o no. Diferencias entre señal análoga y digital. El objetivo de este entrenamiento es que el estudiante comprenda intuitivamente lo siguiente, que es una señal análoga,
qué es una señal digital, sus diferencias, cómo se ven y cómo se interpretan. Y con esto puede hacer diagnósticos de alto nivel. De esto es lo que se trata este entrenamiento. Ahora vamos a ver la importancia de comprender esto, pero no como si fuera una clase de trigonometría, sino el análisis de esta señal aplicado 100% a lo nuestro, el diagnóstico automotriz. Muchas veces me encuentro con fallas que aparentemente son complejas, pero a la final no lo son. Lo importante es comprender lo que estamos diagnosticando. Para este caso tenemos una señal análoga y vamos a analizarla en detalle. Por un lado tenemos la amplitud. Su equivalente automotriz es el voltaje máximo de la señal. Por acá tenemos el ciclo, que corresponde al espacio entre el punto inicial y el punto final de cada segmento. El tiempo corresponde a las RPMs del motor. A bajas RPMs el tiempo de separación será mayor y a altas RPMs este tiempo se reducirá. Lo vamos a ver cuando estemos graficando. La cresta corresponde al pulso positivo y el valle corresponde al pulso negativo. Pero tranquilos, en el osciloscopio vamos a ver en detalle esto que estamos explicando, así que sigamos adelante. La señal análoga es una onda suave, más parecida a una onda de sonido. La amplitud de la señal es constante, mientras que el tiempo aumenta o disminuye dependiendo de la velocidad del motor. Aquí la representamos de 0 a 5 voltios para este caso de estudio, pero tiene una ligera diferencia con la operación real. En un momento la veremos. Se le conoce como señal sinusoidal por su similitud con la función trigonométrica seno. Por otra parte, la señal digital o efecto Hall tiene solamente dos estados, 0 voltios o 5 voltios, que equivalen a un estado alto o a un estado bajo, por lo que es más precisa. Su amplitud o separación depende también de las revoluciones del motor. Hasta este momento hemos visto lo siguiente: ¿qué es una señal análoga y qué es una señal digital? Ahora vamos a ver sus diferencias principales. Las señales análogas son continuas y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de voltaje, como por ejemplo 1 voltio, 2.5 voltios o 4 voltios, mientras que las señales digitales son más radicales, lo que significa que solo toman dos valores específicos, para este caso 0 voltios o 5 voltios. 0 voltios equivale a un estado bajo y 5 voltios equivalen a un estado alto. Pero para cualquiera de las dos señales, cada representación corresponde a una posición de la rueda fónica. Recuerden que la rueda fónica tiene unos dientes y ella los está interpretando. En este caso verá o nos está informando la parte más alta del diente y en este caso la parte más baja del diente. Independiente de la rueda fónica, quien se encarga de generar la señal es el tipo de sensor. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo generamos señales análogas y digitales con elementos básicos de electrónica, para que comprendas mejor la forma específica de cada una de ellas y que al momento de hacer diagnósticos avanzados interpretes correctamente el mensaje que deben entregar los sensores CKP. Esto es lo que la computadora debe recibir para hacer la gestión electrónica requerida para el correcto funcionamiento del motor. Con esta información, tu nivel de diagnóstico crecerá exponencialmente. Ahora sí, vamos a verlo. Para esta prueba vamos a utilizar un generador de señales. En este caso lo vamos a utilizar como fuente de alimentación para nuestro proyecto. También vamos a utilizar una protoboard, un potenciómetro y un switch, además de unos puentes de comunicación. Entonces lo que hacemos es alimentar nuestra fuente con la alimentamos la protoboard con nuestra fuente, la encendemos y la podemos regular. En este caso, esta fuente tiene hasta aproximadamente 12 voltios, pero la vamos a regular en 5 para nuestras pruebas. Aquí ya está aproximadamente en 5 voltios. Alimentamos. En este caso vamos a comenzar las pruebas con el potenciómetro.
Entonces lo alimentamos con positivo, lo alimentamos con tierra y vamos a tener por acá una salida para poder medir, y con las diferentes herramientas vamos a hacer cada verificación. Luego de verificar la señal análoga, que es la que normalmente sería generada con el sensor CKP inductivo, haremos el análisis de la señal de efecto Hall, que la vamos a simular con el switch, y la señal de efecto Hall es la generada por el CKP de efecto Hall, como su nombre lo reconoce, ¿ok? En este momento vamos a analizar la señal análoga con el uso del multímetro. Estamos utilizando el potenciómetro, ¿ok? Entonces encendemos nuestro generador, vemos un voltaje alto, y cuando empezamos a variar nuestro potenciómetro, el voltaje es progresivo. Los cambios de estado se hacen progresivamente, ¿ok? Aquí vemos el comportamiento de una señal análoga con el multímetro. Pero ¿qué sucede? Como la señal del sensor CKP es tan rápida, un multímetro no nos alcanza a dar la precisión o la velocidad para interpretarla. Aquí porque lo estamos haciendo de forma lenta para que ustedes la puedan comprender, pero el multímetro no sería la herramienta ideal para medir esta señal, y a lo largo del entrenamiento lo vamos a ver. Sin embargo, aquí nos sirve para comprender mejor esta señal. Lo que estoy haciendo es cambiando de estado alto a estado bajo de forma progresiva. Y esta es la forma en la que la señal sinusoidal es generada. Reconoce los cambios de estado progresivamente. ¿Ok? Listo. Apagamos nuestra fuente y así vemos la lectura con un multímetro. Vamos a observar la señal inductiva con la punta lógica digital. Estamos utilizando el potenciómetro, ¿ok? Entonces encendemos nuestra fuente. Aquí tenemos el estado alto y vamos a cambiar la posición. Aquí vemos el estado bajo, cambiamos a estado alto, pero vemos que la señal que se genera es de forma progresiva. Entonces recuerden muy bien, la señal análoga del sensor CKP inductivo es una señal progresiva, y así se ve con la punta lógica. Los cambios de estado se van reconociendo poco a poco. Listo. Entonces recuerden, señal análoga, los cambios de estado son progresivos. Si lo hago más rápido, no se alcanza a reconocer tanto, pero es lo que está pasando. Más adelante lo veremos con las otras herramientas mucho mejor. Pero si lo hago de forma lenta, sí se alcanza a percibir. Vean cómo se va atenuando cada uno de los LED y se va haciendo más intensa cuando llega al punto más alto o más bajo. Estado bajo, estado alto. Estado bajo, estado alto. Ok. Vamos a observar con el osciloscopio el comportamiento de la señal análoga mediante el uso del potenciómetro. Encendemos nuestro generador y vemos que el potenciómetro está en un estado alto. Esperemos a que se regule la señal y vamos a empezar a cambiarla progresivamente. Entonces empezamos a descender la perilla, empezamos el movimiento de la perilla y la señal desciende progresivamente. Vamos a ir aumentando la velocidad poco a poco y vemos que los cambios de estado se reconocen de forma progresiva, ¿ok? Aquí estaríamos simulando una señal sinusoidal y el cambio de estado es progresivo. Si lo hago lentamente,
vamos pasando de los 5 voltios a los 0 voltios poco a poco. Listo. Hagámoslo a mayor velocidad y estamos viendo una señal sinusoidal. Así se vería una señal en el CKP, un CKP inductivo. Listo. Si simulamos el diente ausente se vería algo similar a esto. Y siguen los otros dientes. Entonces la computadora lo que hace es interpretar los cambios de estado y con eso detecta o hace sus cálculos respectivos. Si lo hacemos más rápido, la computadora determinaría que el motor está más acelerado y si los ve a menor velocidad, sabría que el motor está en marcha mínima o en ralentí. Listo. Así es el comportamiento de una señal sinusoidal o una señal análoga. El cambio de estado es progresivo. Familiarícense con ese concepto para que lo tengan muy presente. En una señal análoga, el cambio de estado es progresivo. Y la señal análoga es generada por un sensor CKP inductivo. ¿Ok? Listo. Dejémosla en un estado alto. Y apagamos nuestro generador. Vamos a observar la señal digital con el uso del multímetro y siendo controlada por el switch. Encendemos nuestra fuente y vemos una lectura de estado alto y una lectura de estado bajo. Dense cuenta que el multímetro alcanza a reconocer unos valores intermedios, pero es por la poca velocidad que tiene esta herramienta para leer señales rápidas. Por eso es que no se recomienda a la hora de diagnosticar señales de alta velocidad. Pero entonces vemos que los cambios de estado son muy rápidos. Listo. Estado bajo, estado alto, estado bajo y estado alto. Así se reconocería la señal con un multímetro. Pero no es la herramienta ideal para diagnosticar señales de CKP. ¿Ok? Vamos a ver la lectura de la señal CKP a través de una punta lógica digital. Encendemos nuestra fuente. Aquí vemos un estado bajo. Hacemos el cambio y es muy rápido. Pasa a estado alto y la punta lógica reconoce los cambios de estado con buena velocidad. La respuesta a la lectura es en tiempo real y por eso esta herramienta es recomendada para este tipo de señales que son demasiado rápidas. Entonces los cambios de estado se hacen a mucha velocidad y la punta lógica digital es capaz de reconocerlos. Incluso cuando estamos leyendo señales de CKP con la punta lógica, ella tendría tanta velocidad de lectura que nos mostraría los dos LED encendidos de forma simultánea. No es que las dos señales estén al tiempo, sino que lee tanta velocidad que pareciera que los dos LED estuvieran encendidos permanentemente. Así se vería una señal digital con la punta lógica. Esto es lo que generaría un sensor CKP de efecto Hall. ¿Ok? Listo. Vamos a ver el comportamiento de la señal digital a través del osciloscopio. Encendemos el generador de señales para alimentar nuestro proyecto y vamos a activar el switch. Aquí tenemos la activación y queda en estado on o en estado alto. Activamos nuevamente y cambia a estado bajo. Dense cuenta que el cambio es inmediato. Cambio de estado alto, bajo,
alto, bajo y responde de forma inmediata a los comportamientos. Alto, bajo. Y esa es una de las razones por las cuales la señal digital tiene esta particularidad. La respuesta es inmediata. Ténganlo muy presente. Respuesta inmediata en la señal digital. Vamos a simular una rueda fónica alternando rápidamente los cambios de estado. Bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Así se vería una señal de CKP de efecto Hall y vamos a simular el diente ausente. Y vuelven los dientes normales. Aquí estoy haciendo el cambio a mayor velocidad y la señal lo reconoce inmediatamente. Cambiamos la velocidad y esta sería la forma en la que la computadora detecta el cambio de revoluciones del motor, porque interpreta los cambios de estado y asimismo hace los cálculos correspondientes. ¿Ok? Entonces tengan muy presente el concepto de que en la señal digital los cambios de estado son inmediatos. ¿Ok? Bajo, alto y así progresivamente. Independiente de la velocidad a la que se hagan, siempre la respuesta va a ser inmediata. Señal digital, respuesta inmediata a los cambios de estado. ¿Ok? Hasta este momento hemos visto qué es una señal análoga, qué es una señal digital, sus diferencias y cómo se ven. En la clase de mañana veremos ahora sí cómo se interpretan. ¿Y quién creen ustedes que debe interpretar estas señales? Déjenos tus comentarios aquí debajo del video, los leemos siempre y nos gusta saber qué opinión tienes sobre lo que estamos diciendo. Bueno, número 1. La computadora debe interpretar las señales para que el motor opere correctamente. Y número 2. Nosotros, como técnicos automotrices, también debemos interpretarlas para hacer diagnósticos de alto nivel. Un día me pasó que yo veía rayas o símbolos sin saber qué representaban. Esto me costó tiempo, dinero y estrés por no saber analizar esta información. Cuando aprendí, todo esto cambió. Ahora leo señales, analizo lo que dicen y pienso como lo hacen los módulos o las computadoras automotrices. Esto me permite resolver fallas en tiempo récord y cobrar mucho mejor por mis servicios. Ahora los cobro como un profesional. Ahora el resumen de la lección de hoy. Vimos las señales análogas, también vimos las señales digitales. Hicimos una simulación y análisis de ambas con el multímetro. Hicimos una simulación y análisis con la punta lógica digital y realizamos lo mismo en ambas señales con un osciloscopio. Hoy deseo que te quedes con una idea clara. La mayoría de los técnicos no fallan porque no tengan las herramientas, fallan porque no tienen un método. Durante la clase de hoy vimos por qué el escáner muchas veces nos deja más preguntas que respuestas y por qué tantos diagnósticos terminan en cambiemos el sensor a ver qué pasa y a la final el resultado es el mismo. Esa es la realidad en un 80% de los casos, pero hoy ya diste el primer paso. Hoy tomaste conciencia de la raíz del problema. Lo que se viene ahora es la parte más emocionante, porque mañana vas a ver en detalle el sensor que marca el inicio de todo diagnóstico profesional, el sensor CKP, y no como lo explican normalmente, sino cómo se genera la señal y cómo lo interpreta la computadora, porque una diferencia, por mínima que sea, cambia el funcionamiento total del motor, y cómo empezar a leer las señales como un verdadero profesional,
Si tú entiendes el CKP, te lo digo sin miedo, vas a desbloquear totalmente la información para dominar el resto de sensores del motor. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tomar acción y muchas gracias por decidir creer. Bueno muchachos, con esto llegamos al final de la clase número 1. Esperamos que esta información sea de mucho valor para ustedes y sobre todo que comiencen a aplicarla. Aquí en la parte inferior del video les vamos a dejar un link para que puedan acceder a las fichas y a los planos de esta información que vimos. Pues es un material didáctico que pueden tener disponible, lo pueden descargar. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en la clase de mañana porque vamos a desbloquear en un alto nivel la información a la que pueden tener acceso para diagnosticar sensores CKP como nunca antes lo habían hecho. Y estas dos clases, la número 1 y la número 2, son la preparación para la clase número 3. En la clase número 3 vamos a tener un ejercicio práctico con una simulación en banco de trabajo como nunca antes la habían visto. Entonces, por favor, los invitamos a que nos acompañen en la clase de mañana. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios porque son muy valiosos y los esperamos en la clase de mañana para que eleven su nivel de diagnóstico a lo máximo.